Son tres laterales. Esa es la respuesta. Obviamente le voy a colocar una simpatología oblicua, qué sé yo, resonancia, le puedo poner TAC, le puedo poner tomografía. Lo más correcto va a ser radiografía simple. Son tres laterales. Todas las laterales. Va a un punto ya. Otro, ¿cómo se generan los rayos X? ¿Cómo se generan los rayos X? En un tubo que está, como lo vemos, ¿cierto? Un tubo que está en una coraza, pero dentro hay un tubo de vidrio, está dentro de esa coraza, y se genera por desaceleración. Hay se explica mucho, pero si una palabra simple es por desaceleración de electrones que chocan sobre un ánodo, ¿no es cierto? Vienen del cátodo, chocan en un ánodo y se convierte, el 99% de ese choque se convierte en calor. Y solamente el 1% en energía, en este caso, radiación ionizante, que sería el rayo X. O sea, se produce por desaceleración de electrones acelerados, porque chocan en un objeto que es el ánodo. Yo le voy a poner ahí, qué sé yo, otras cosas, pero lo correcto es por desaceleración de electrones acelerados. ¿Me ibas a preguntar algo? ¿Son alternativas, profe? Sí, son alternativas. ¿Por alternativas o...? Casi todas las materias hay al último dos preguntas abiertas, pero no por registrar. ¿Y anatomía descriptiva? No, relación anatómica, por ejemplo, el hueso superluminese, o sea, sesamoidillo, favela, se ubica en la parte posterior del tobillo, en la parte de la cadera, en la parte de la rodilla. Rodilla. Eso es una pregunta típica. Usted como kinesiólogo tiene que saber que ese huesito ahora existe, entonces antes no lo había visto, ¿no? Es un huesito que aparece en un 10% de la población que está detrás del cóndilo femoral externo, o sea, detrás de la rodilla. ¿Ya? Como kinesiólogo tiene que saber que eso se da adelante. 10% de la población, o sea, dentro del curso de 30, 3 pueden tener ese huesito. Se llama fábrica. Después, eso es otra pregunta, ya 3 puntos, ¿ya? Bueno, tengo 30 alternativas, si no lo van a dar a 30. Por lo menos va a haber 5 o 6. Profe, yo vivo súper lejos. ¿Ah? Sí. Mucho llegan para acá. ¿Qué lejos se dice? Santiago va a tener lejos. Cualquier lugar. Arica, ¿cuántos kilómetros tenemos en nuestra ciudad? ¿Cuánto mide nuestra ciudad? Del Morro hasta la última. ¿La central de Arica? Lejos, ¿a qué le llaman lejos? ¿Dónde vive? Eso es lejos. Kilómetro 20 es lejos. Kilómetro 15 ya es cerca. ¿O no? ¿Cómo? Kilómetro 12 o 15 es cerca, ¿no? Kilómetro 12 es San Miguel de Zapa. ¿Es cerca o lejos? Ustedes cuando vayan a su internado van a ir a Santiago, ¿no? Sí, Dios quiere. Ya. Trayecto largo. Una de anatomía. No tiene apófisis espinosa ni cuerpo vertebral. Anatomía descriptiva, ni siquiera de imagen. Pero con imágenes tienen que saber, cuando ven la radiografía, esa es la única vértebra que no tiene cuerpo vertebral. Ni apófisis espinosa. No tiene apófisis espinosa ni cuerpo vertebral. El taller de mañana, yo les dije a su compañero, hacer la alternativa, la alternativa más bonita. Mira, para el taller de mañana se tiene que recuperar, no voy a dar la fecha, jueves
Cuatro, tres. 4 puntos. Tres, no, tres. Y la del Atlas era el 4. La del Atlas era 4. Era el 4. 4, ¿ya? Así que llegaron atrasados, se lo perdieron. Lo que llegaron de atrás. El compañero le hizo borrar la grabación, así que no la tiene. Se la hice borrar, ¿no es cierto? Van 4. Y el estudio imagenológico para, si ustedes recomiendan a un paciente, el estudio imagenológico para que se visualice bien una hernia del lomo bulboso en la columna lumbar. ¿Cuál es el mejor estudio imagenológico? Resonancia. Yo le voy a poner TAC, le voy a poner radiografías, le voy a poner ecotomografía, le voy a poner resonancia, le voy a poner dinámicas, le voy a poner 4 planos. ¿Cuál sería la correcta más? Resonancia. Resonancia magnética nuclear. ¿Ya? Ahí van 5 puntos. ¿Cómo se llama, profe? Resonancia. Para ver, visualizar mejor hernias del glúteo bulboso, he dicho en bastantes clases, les repito, es resonancia magnética nuclear. ¿Ya? De columna lumbar, si les pregunto columna cervical, de columna cervical, la hernia en general se da mejor en resonancia. La radiografía no lo tiene que ver. Van 6 puntos. Y la última. Van 5. Van 6. Todavía no empezamos. En paciente con osteopenia, en radiografías aparece alternativa A, canal medular muy estrecho, trabeculado óseo más radiopaco, canal medular muy amplio, hueso esponjoso más radiopaco y ninguna de las anteriores. La alternativa dice canal medular muy amplio. ¿Por qué? Canal medular es y las paredes delgadas, por lo tanto las compactas delgadas, el canal amplio esa es la alternativa correcta. Eso se ve en osteopenia u osteoporosis. O sea, cuando les demostraba la Osteopenia, no entiendo osteoporosis. es lo mismo. Osteopenia, osteoporosis. ¿No? Y la última. ¿Cuándo se ocupa la prótesis? Lo van a ver constantemente. La prótesis total de articulación coxofemoral. ¿En qué tratamiento? Las alternativas son fractura del acetábulo, disyunción de la síntesis cubiana, artrosis anquilosante de la cadera, fractura de cuello anatómico con desplazamiento, fractura intertrochanteriana. ¿Cuál es la más correcta? El cuello, parece. El cuello, ¿no? Dije, prótesis total de cadera. Ah. Pensé que era la artrosis. Prótesis total de articulación coxofemoral. ¿Cómo se llama la articulación coxofemoral? Cadera. Prótesis total. Prótesis total. Esto y esto. Artrosis, ¿no? Fractura del acetábulo, disyunción sínfido-cubiana, artrosis anquilosante de cadera, o de articulación coxofemoral, fractura de cuello anatómico con desplazamiento o fractura intertrochanteriana. La de cuello anatómico. La de Cuello anatómico. solamente se reemplaza la cabeza. Cuello anatómico. ¿Esa? Prótesis de cabeza, ¿no? Ah, no. Prótesis total. ¿Y cuál es? Artrosis, parece. Creo. La artrosis anquilosante. Ah, la ¿Artrosis? Ah, sí. Si hemos visto cuántas veces artrosis, dije que esto se reemplaza por. ¿Y ustedes hicieron la tarea? ¿Hicieron la tarea? ¿Le entregaron? ¿Cuál es el tratamiento de la artrosis anquilosante? Anquilosante es la artrosis esa que está ya prácticamente a punto de desarrollarse. Ustedes me presentan la tarea y el tratamiento de la prótesis total. ¿O no? Ahí se emplea la prótesis total de la cabeza. Y estamos bien, ¿no? Faltan dos. No. En niños, ¿se acuerdan que había una necrosis de la cabeza femoral? Niños de 8 a 12 años, necrosis es uno más
vascular de la cabeza femoral en niños? La de La B. Pertis. Ah, pero ahí está. Ya. Alternativa correcta, le voy a poner ahí varias. La isla de Pertes. Un estudiante de acá tuvo una, de acá, ¿no es cierto? Una necrosis de la tuberosidad anterior. ¿Cómo se llama? Eso lo hicieron en tarea, ¿no? También le mandaron en tarea. ¿Ah? ¿Usted? Sí, Ya. bueno, ¿Cómo se llama la necrosis? Que le dan los niños también. De la tuberosidad, de la tuberosidad anterior de la tibia. Osgood Slater. Osgood Slater. Osgood Slater. Esas son las más frecuentes. Después hay otras más. Kienbo. Hay otras más. ¿Ya? Johansson. Hay muchas más que no le pasé. Las más frecuentes, Pertes y la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Ah? ¿Así tú también tuviste? Sí. No, se porque queda un aumento de volumen. Sí, un aumento de volumen. Con los dos. Eso, un aumento de volumen. Ya, no, ya, claro, ya consolidó, ya pegó allá. Pero son necrosis óseas asépticas, quiere decir que no hay infección, sino que son avasculares. Eso, ya hay bastante ayuda. Ahí tienen ya Las demás son más fáciles, ¿ya? O una más. Cuando ustedes fueron a la visita de rayos, los que se tomaron radiografía se pusieron un delantal, ¿no es cierto? Sí. Entonces la pregunta es cuáles las células más radiosensibles, o sea, que hay que cuidarse cuando se toma una radiografía o no. Las gonadas. Radiosensible se llama que es sensible, más sensible a la radiación. Radiosensible. Entonces, ¿por qué se pusieron delantal? Se cuidaron la parte, ¿no es cierto? Gonada, tanto los hombres como las mujeres. Se pusieron un delantal plumado. Eso. Ahí está toda la ayuda. ¿Qué más tiene? ¿Ah? No, ahí estamos bien, ya. Tienen un buen porcentaje ya de ayuda, ¿ya? Que digan que el profesor es después preguntas parecidas, ¿ya? Acuérdense de las propiedades para formar una imagen. Eran como 5 propiedades, pero para formar una imagen solamente eran 2. Está dentro de la tarea que hicieron en la primera. Profe, ¿y una difícil? ¿O no es difícil? Difícil no, todas son de ese tipo, no hay difíciles. Son todo lo que yo les pasé en la clase, les voy a preguntar, no hay nada rebuscado, todo lo que está en la PPT. Todo lo que está en PPT. Son preguntas de desarrollo que son preguntas pero con respuesta corta. Con palabras mira, acá yo he pasado varios términos que les he dicho que ustedes tienen que saberlos como kinesiólogos o como estudiantes de segundo año de kinesiología. Por ejemplo, artrodesis, ¿qué es lo que nos Desaparición de la articulación por métodos quirúrgicos. ¿No? Desaparición de la articulación por métodos quirúrgicos. O sea, se ponen elementos autosíntesis. Y se le emplea mucho en columna, lo que vimos ayer en los laboratorios. Anquilosis. Pérdida, ¿no es cierto?, de la cartílago particular, por lo tanto, fusión. Eso es anquilosis. Cuando digo artrosis anquilosante, me estoy refiriendo a una artrosis que ya se está perdiendo y va a llegar a casi perderse. En ese caso, hay mucho dolor, mucha impotencia funcional, invalidez en el paciente, se reemplaza totalmente la cadera. Por una prótesis completa. Prótesis completa digo que se reemplaza el cotilo y la cabeza. Eso es prótesis completa. O opaco. ¿Qué es lo que es un elemento radioopaco? Radioopaco. No, radioopaco. Lo más denso, lo más blanco que se ve en la radiografía. ¿Qué es lo que es lo más blanco que se ve en la radiografía? Hueso compacto. ¿Y qué es lo que es lo más radiolúcido que hemos visto en la radiografía? La musculatura. Pero no es tan más radiolúcido que otro. Hay otro más radiolúcido. Tejidos blandos son. El aire.
final, pulmón, en el cráneo las cavidades terminales nasales. No, todavía hemos visto cráneo, pero en el cráneo las cavidades nasales. Tenemos aire, cavidades terminales nasales, pulmón, el intestino siempre está con aire. Eso es lo más radiolúcido que puede ser. Radiolúcido significa que el rayo pasó fácilmente. Y cuando tomamos la mano, lo que está alrededor de la estructura es aire. Y lo que está en el medio, claro. Y lo intermedio es músculo, el radiolúcido también, pero es músculo, es grasa, es, ¿no es cierto?, espacio articular, en los niños es cartílago de crecimiento, también radiolúcido. ¿Ya? Por eso en el niño vemos los cartílagos de crecimiento y una línea radiolúcida. Bien, vamos a pasar entonces con nos compete hoy día un poquito de columna. Suficiente con la ayuda, ¿no es cierto? Está bueno. Hay una pregunta también de esto, por si acaso. No vi. Hay una pregunta que es de esto, así que pónganle atención. ¿Ya? Si el que lo menos se lo sopla. ¿Ya? Y también tiene que ver que también es el trabajo de kinesiólogo pediátrico, prácticamente. Tiene que ver con esta imagen que ya la hemos repetido bastantes veces, ¿no es cierto? Que existe una patología, no es patología, es una mal crecimiento de los cartílagos de crecimiento que forman las articulaciones coxofemorales en los bebés. Los bebés, cuando van a su control de niño sano, a los 3-4 meses se evalúa si es que hay anormalidades en la flexión de las articulaciones coxofemorales, que lo hace una enfermera, ¿no es cierto?, o un médico pediatra, y de repente se le va a pedir a todos, al 100% de los bebés, una radiografía de pelvis a los 4 meses, 3 o 4 meses. No antes, ni tampoco muy después, siempre son entre los 3 y 4 meses. Y encontramos esto, ¿ya? Una pelvis en la cual se están recién formando los elementos que conforman la articulación coxofemoral. Por eso ustedes acá ven un núcleo de osificación que en el futuro va a ser la cabeza femoral, con un elemento radiolúcido que es el cartílago de crecimiento que está entre la diáfisis del hueso y la hemipsis proximal, que sería la cabeza femoral que recién se está formando. Y eso que está ahí en el futuro va a ser hueso. En este momento es cartílago. Esto es lo que está aquí también. Esto que está acá no es fractura. Si es simétrico a ambos lados, eso es cartílago de crecimiento que se va a ir consolidando y va a formar un hueso, va a formar el acetábulo. Todo esto va a formar el acetábulo. El acetábulo se compone de 3 huesos que se fusionan, ¿no es cierto?, que son el hueso ilíaco, el hueso isquiático y el pubis. Entonces los 3 se van a fusionar en crecimiento y van a formar esto que se llama cotículo. ¿Ya? Y igual cabeza femoral se va a crecer también porque alrededor del cartílago se va a fusionar con esta parte de acá, porque ya está fusionado, pero que es cartílago lo que está entre medio, se consolida completamente y esto va a dar origen al cuello anatómico. Todo eso es un proceso desde que nace el bebé hasta que es adulto. ¿Ya? Y cuando es adulto, cuando ya tiene unos 15, 20 años, esto ya está completamente consolidado. ¿Ya? Y forma una articulación coxofemoral. Entonces, ¿qué puede ocurrir en un niño que va creciendo? Puede ocurrir que uno de los 2 cotículos no esté creciendo en forma normal, sino que este techo acetabular, que es esto, esté creciendo en forma anómala. Y el tratamiento es súper sencillo, súper fácil, no se necesita mucha tecnología para tratarlo, y se pueden, ¿no es cierto?, salvar niños que, si no se hace el tratamiento, pueden después al caminar cojear. ¿No? Y esa cojera se hace, mientras más tarde se actúa, va a ser peor el problema. Entonces se trata de descartar lo que se denomina, anoten, displasia de cadera. Displasia de cadera es la malformación de un techo acetabular o un acetábulo. En este caso, el que está creciendo mal se le denomina displasia de cadera. Entonces, la pelvis en niños
de 3 a 4 meses, niño sano prácticamente, se les pide para descartar la displasia de caderas. ¿Ya? Que lo que es la displasia de cadera es cuando este estrecho tabular, ejemplo, tiene ángulos similares que deben de ser a los 4 meses más o menos 28 grados, ¿ya? Es más o menos 2, 30, 26 grados, tienen que estar los dos en ese ángulo. Si un ángulo mide 28 y el otro ángulo mide 30, 31, hay un desfase, hay una diferencia. Ese que mide 30, 31, o sea, acá está normal, ¿ya? Estaría así, ese está creciendo de forma anómala. ¿Cuál es el tratamiento? Hay dos tipos. Doble pañal. Hoy en día está el pañal desechable, no sirve. Pañal desechable y encima un pañal de género para que la guagua esté todo el día en esa posición. ¿Qué va a ocasionar eso? Que la cabeza femoral, en vez de estar así, ¿no es cierto? Va a estar impactando acá, la cabeza femoral impacta acá en el centro. Y estando el niño, claro, por muchas horas del día, un mes, 2 meses a veces, se va a ir moldeando el cartílago que está acá y esto va a ir bajando en grados. Desde el P61 va a llegar a los 28 nuevamente y va a ir moldeando. Y obviamente eso es con controles radiográficos. 4 meses, si se detecta displasia, una radiografía en 2 meses más, 6 meses o 8 meses, para ver que se puedan lograr visualizar. ¿Ya? Y lo otro más extremo es al niño someterlo a un elemento que se llama correas de Pauwels. Correas de Pauwels lo diseñan ustedes, por si acaso, los kinesiólogos que son expertos en pediatría, ¿no es cierto?, que diseñan elementos ortopédicos. La correa de Pauwels es una correita hecha de cuero que abraza el tronco y luego, para generar esto, acá se le colocan correas también en la parte extremidad inferior y colocan una correa que amarra, ¿no es cierto?, la extremidad inferior con el tronco. Correas derecha e izquierda y luego se mantiene ya con correas, con las piernas en 45 grados cada uno, ¿ya? Da 90 grados en total. Y eso también genera lo mismo que el doble pañal, pero es más estricto. Y esto sí, está acá. ¿Ya? Eso es displasia acá. ¿Ya? La otra también puede que, bueno, cuando aquí se piden unos ángulos que no los vamos a pasar ahora. Unos ángulos que, ahora ya terminando, si esto está, un ángulo que se llama una línea de Hinkel-Reiner, ¿no es cierto? Una línea de Perkins. Y este núcleo de circulación debería estar siempre siempre debería estar en esta parte y no estar por acá arriba. Y él casi determina cuadrante. ¿Ya? Siempre está en el cuadrante infrainterno este núcleo de circulación. Cuando este ángulo es mayor, este núcleo de circulación se sitúa por acá arriba. ¿Ya? Si se sitúa hacia arriba, quiere decir que en el futuro el niño va a tener una luxación congénita de cadera. Y la luxación congénita de cadera es la persona que ocurría. Y hoy en día la población de ustedes, por lo menos, es muy escaso que haya población con displasia porque casi el 100% de la generación de ustedes se tomó una radiografía a los 4 meses. Y si alguno tuvo displasia, se les trató. ¿Ya? Entonces no existe eso. En mi generación probablemente haya personas que no se tomaron la radiografía, no hicieron un tratamiento y estén con esos problemas que se llama luxación congénita de cadera posterior a una no intervención cuando era un bebé de lo que se denominaba desplasia de cadera, que se podría haber solucionado fácilmente. No se hizo eso y crea eso. Entonces la población hoy en día de ustedes que tienen más o menos 20 años, ¿no es cierto?, no se ve este caso de cojera porque en el pasado, cuando era bebé, no se tomó la radiografía. ¿Ya? Eso es gracias a una campaña de lo que es la salud pública. Ojalá siempre la salud pública esté cubierta por el 100% de la población, para que toda la población esté controlada en su etapa de nacimiento hasta los 12 años prácticamente se pueda tratar. ¿Ya? Entonces, la mejor radiografía, o sea, el mejor examen para detectar una displasia de cadera, ¿cuál sería? Pregunta de prueba. El mejor estudio para detectar una displasia de caderas sería radiografía de pelvis a los ¿cuántos meses? 3 a 4 meses. ¿Ya? Pregunta de prueba. ¿Ya? El mejor estudio
detectar una displasia de caderas es a los 3 y 4 meses. Antes de eso no, porque no están todavía formados los núcleos de osificación de la cabeza femoral. ¿Ya? Un mes, 2 meses no sirve. ¿Ya? Podría servir una ecotomografía, pero la ecotomografía también tiene alguna de caderas o de pelvis pediátrica. Caderas pediátrica o pelvis es lo mismo. ¿Ya? Tiene que ver las dos caderas, la derecha y la izquierda. ¿Ya? Y con eso terminamos lo que es las extremidades superiores e inferiores. Entonces es importante que vayan a la prueba. En el laboratorio, este concepto le quede bien clarito, ya lo vi, pasamos el laboratorio ya, pero le quede bien clarito qué es lo que es esto. ¿Ya? Bueno, primero era algo normal. Para comparar con esta imagen que está acá. Vamos a seguir repitiendo lo mismo. Nosotros vemos los cuerpos vertebrales, vemos la hipótesis espinosa, que es lo que por lo menos radiológicamente o descriptivamente es lo mismo que una imagen que ustedes vieron, pero acá hay superposición de imágenes. Acá hay que entender que acá se superpone lo que está del lado derecho y el lado izquierdo se superponen. Los pedículos están acá, son el derecho y el izquierdo que están superpuestos. Pedículos están acá, ¿no es cierto? Derecho y izquierdo superpuestos. Y generan que entre pedículo y pedículo se genera un espacio, un agujero que se llama agujero de conjunción. Todavía alcanzamos a ver estos espacios que está acá, que es radiolúcido, es cartílago, en este caso disco, que es un anillo concéntrico en el centro del núcleo pulposo. Nombro que existe eso, pero eso radiológicamente no se ve porque es radiolúcido. ¿Ya? Lo que se ve es la parte ósea. ¿Ya? Vemos las articulaciones intraprovinciarias y las láminas que están acá atrás. Lo que está entre el cuerpo vertebral y las láminas se llama canal raquídeo. ¿Ya? Acá en esta zona está el canal raquídeo. Ya dije ya en una clase primera que la médula espinal llegaba hasta qué vértebra. ¿Hasta dónde llega la médula espinal? ¿Ah? L2, L3. ¿Cuántos? L2, ¿no? L1, L2. L1 en realidad es un cono. ¿Ya? Es un cono. ¿Ya? Llega arriba. L1, L2, allá termina la médula espinal. Y lo que tenemos acá, en este canal raquídeo, ¿qué es lo que tenemos? Cola de caballo. Cola de equina o cola de caballo, que es el material nervioso que ahora está distribuida en muchas raíces nerviosas. ¿Ya? Pero acá tenemos el canal raquídeo. ¿Ya? Entonces, hay que fijarse siempre que esta línea siempre no se ve interrumpida. ¿Ya? Hay una curva normal que se llama lordosis fisiológica, ¿no es cierto? Que es esta, que nos entrega la columna lumbar. Pero aquí no hay ningún desplazamiento. Cuando hay un desplazamiento entre cuerpos vertebrales, hacia anterior o posterior, se le denomina espondilolistesis. ¿Ya? Espondilolistesis tiene ustedes que también ahí es como de práctica, o sea, de prueba también el término espondilolistesis.
pueden definir el término. ¿Ya? ¿Se me fue? Que se llama espondilolistesis. 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 Así no teníamos que ver. Espondilolistesis. Esto que vimos recién es normal, todo es normal. Espondilolisis es rompimiento de algo. Espondilolisis, rompimiento generalmente del istmo de la lámina. Y espondilolistesis, desplazamiento del cuerpo vertebral. Espondilolistesis. Acá, de los cuerpos vertebrales. Acá está la definición y toda la radiografía. Entonces más vale. Acá está la espondilolistesis. Ahí está la razón. Acá. Ahí está. ¿Qué es lo que se ve aquí? No alcanzo. Acá. ¿Cómo está la relación de estos cuerpos vertebrales con este borde posterior del cuerpo vertebral? Con respecto a este hay un gran salto, ¿no es cierto? Este es el sacro que está aquí atrás y acá adelante está la lumbar. Hay un desplazamiento más o menos de un 25-30% de un cuerpo sobre el otro. Ese desplazamiento se llama espondilolistesis. Espondilolistesis. Listesis es desplazamiento. Espondilo, vértebra. Espondilolistesis, desplazamiento entre vértebras. En este caso, cuerpo vertebral. ¿Ya? Espondilolistesis. La espondilolistesis tiene varias causas. Por fracturas, la más frecuente es por espondilolisis. ¿Qué es lo que es la espondilolisis? Esto que está ahí, acá atrás. Ahí hay una imagen radiolúcida y eso es rompimiento del disco de la lámina, que puede ser traumático reciente o puede ser por un problema crónico, que generalmente es el crónico, es el más frecuente, que se llama espondilolisis ixficans. Entonces, espondilolisis, rompimiento del disco de la lámina. Espondilolistesis, desplazamiento del cuerpo vertebral. La espondilolisis, si es bilateral, genera una espondilolistesis. Espondilolisis bilateral genera una espondilolistesis. Después está la espondilosis. ¿Qué es lo que era la espondilosis? Para que nos sienta nuevamente. Por acá está también espondilosis. Estamos espondilolistesis. Ahora espondilosis. No me parece. Discopatía, ¿verdad? Tampoco parece. Columna lumbar. Acá está, discopatía. Espondilosis es esto. Acá hay dos cosas. Espondilolistesis, desplazamiento. Espondilolisis, rompimiento de istmo de la lámina. Espondilosis, aparición de osteofitos. Eso se llama espondilosis. Aparición de osteofitos en 1, 2, 3, varios cuerpos vertebrales. Es degenerativo. ¿Ya? Hay gente que llega a 60, 70 años, genera espondilosis. ¿Ya? ¿Y discopatía? ¿Qué es lo que es la discopatía? Disminución de los espacios. Este espacio es normal. El de arriba es normal. ¿Lo ven o no? Ese es normal. Este está con disminución del espacio discal. Discopatía, disminución del espacio discal. Se deshidrata el disco y genera que casi queden continuos unos al otro. ¿Ya? Eso es discopatía. Entonces vamos a rebobinando. Concepto de espondilolistesis y desplazamiento. Espondilolisis, rompimiento
del istmo de Laramina. Espondilosis, aparición de osteofitos. Tanto adelante del cuerpo como a los lados. A los lados se va a ver en la frontal, ¿no es cierto? Ahí está, a los lados, el cuerpo lateral es cilindro. A los lados están tremendos osteofitos, ¿ya? Eso se llaman osteofitos. Se llaman, en la columna se llaman espondilofitos. Aparición de espondilofitos o osteofitos alrededor de los cuerpos vertebrales, espondilosis. Y la disminución del espacio, ¿cómo se llama? Entre cuerpo y cuerpo, discopatías. Son las lesiones más frecuentes. Discopatías, espondilosis son lo más frecuente. Ante la discopatía y la espondilosis, el paciente debe ir toda su vida con eso, no hay tratamiento para eso. Kinesiólogo. Kinesiólogo es bastante bueno para no soportar todo el peso del cuerpo en la columna, sino que soportarla en otras estructuras que son los músculos paravertebrales, los músculos oblicuos, los músculos rectos del abdomen. ¿Ya? Y eso, kinesiólogo. Porque hay ejercicios especiales para fortalecer esos músculos que son específicos de esa zona para que la columna no siga sufriendo tanto. ¿Ya? Entonces, discopatías. Esto es lo más radiolúcido que podemos ver en una paciente que es, ¿qué es lo que es esto? Radiolúcido, ¿qué es lo que es esto? Aire, ¿no? Aire en el intestino. Radiopaco sería la periferia de la vértebra. Pregunta de prueba, práctico, ¿cómo se llama eso? Apófisis. Espinosa, ¿de qué vértebra? ¿De qué vértebra? ¿Qué vértebra es esa? Claro, L1. ¿Por qué? Porque esta es T12. ¿Por qué? Porque tiene costilla. T12, la última tiene costilla. Esta no tiene costilla, tiene transversa. Por lo tanto es L1. Y si uno cuenta, 1, 2, 3, 4, 5 vértebras lumbares. Entonces es espinosa. Aparición de osteofitos. En la columna se llaman espondilofitos. ¿Cómo se llama esta proyección? ¿Tiene un nombre esta proyección? No les di el nombre, no. Lowenstein, ¿ya? Lowenstein. Lowenstein es especial para ver artrosis, no tiene artrosis por si acaso. Artrosis ya vimos la semana pasada, en el práctico van a aparecer artrosis, van a aparecer discopatías, van a aparecer espondilolistesis, ¿ya? En el práctico. Y preguntas de anatómicas normales, ejemplo, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo se llama esto? Ischion, pero ¿cómo se llama el extremo más distal del isquion, más tuberosidad? Isquiática. Ustedes están sentados todos, en este momento están sentados sobre las tuberosidades isquiáticas, ¿o no? ¿Se sientan bien? ¿Qué es lo que están sentados? Sobre esto, tuberosidad isquiática, ¿ya? Este huesito se llama pubiano. Lo que está en el centro, no, pero en la escotadura, agujero o obturador. Y esto es el cotilo, o cavidad acetabular. Cotilo o acetábulo, es lo mismo. Y la articulación se llama articulación coxofemoral y también se le llama de la cadera, pero es articulación coxofemoral. ¿Y cómo se llama esta articulación? Sacroiliaca derecha, sacroiliaca izquierda. La opuesta. Discopatía, le quedó bien el concepto, ¿no? Este es un espacio normal. Este espacio está disminuido a menos de la mitad del otro. ¿Ya? Por ejemplo, si este mide 5, este si mide 2, es una discopatía. Discopatía y normal. ¿Ya? Entonces, eso es importante saberlo. Apófisis espinosas. Signo de vacío decía arriba, pero no lo vamos a ver ahora. Signo de vacío significa que en el disco aparece aire. Y eso es cuando es muy crónica la lesión, muy antigua.
¿Sí? ¿Dónde va a ser el práctico? En la sala, en la que te toca ese día. ¿Y va a entrar uno por uno? ¿Ah? ¿Va a entrar uno por uno? No, el práctico es, le voy a, la próxima semana, cuando toma la subsiguiente, la próxima semana le voy a dar unas imágenes con el práctico es como una anatomía que hicieron con preguntas con flechita, ¿no? Sí. El práctico de lo mismo. Por ejemplo, si una imagen, manda la imagen para que ustedes se vayan familiarizando. Ya lo hemos dicho varias veces cómo se hace un práctico. Por ejemplo, una flecha que apunte a esto que está acá, por ejemplo. Ahí tendremos que poner 3 flechas. Y te van a preguntar, ¿a qué apunta el profesor? Al espacio radiolúcido, le digo. Ese espacio radiolúcido, ¿cómo se llama? Agujero de confusión. Agujero de confusión. ¿De qué vértebra? L3, L4. L2, L3. Ah. Y son los dos. El del derecho y el izquierdo. Y empieza a contar la. ¿Ya? El derecho y el izquierdo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están los pedículos. Acuérdense, están así. Por lo tanto, si coloco de lado, un pedículo está arriba y otro abajo, forman cada pedículo superior e inferior, agujero de confusión. Si la flecha va marcada acá, pedículos. Igual, está el derecho y el izquierdo. ¿Ya? Si marco acá, ¿qué sería esto? Espinosa, ¿de qué vértebra? L3. ¿Ya? Apoyo espinosa L3. Detallitos que hemos visto, por ejemplo, ahí hay una radiolucidez. En algunos pacientes se ve esa radiolucidez en el centro de los cuerpos, eso es agujero nodricio. ¿Ven que hay una radiolucidez en el medio del cuerpo? ¿Se ve, no? Ahí también se ve otra radiolucidez. Acuérdense que cada vértebra tiene que nutrirse con sangre, ¿ya? Una arteria y una vena. Hay agujero nodricio del cuerpo vertebral. Acá hay una espondilolistesis, hay una espondilolisis. Ese estilo va a ser la pregunta. ¿Qué ejemplo? Si pregunto por eso que está ahí, ¿qué es lo que es eso? Eso que está ahí, un ojito. No, ese que está ahí. No. No, ese que está ahí. Ahí más clarito. El ojito, ¿qué es lo que es eso? Ojito. Hay otro ojito, mira. Todas las vértebras tienen dos ojitos, derecho y izquierdo. Yo le estoy diciendo ya, derecho e izquierdo. ¿Ah? No. Es algo que está. Es así, ¿no es cierto? Por todos lados ustedes están viendo el contorno, ¿no? Y en el centro radiolúcido. El contorno es radiopaco. Son los pedículos. ¿Profe, eso dijimos? ¿Algo me dijo lámina? No, no escuché. Pero muy tímido la respuesta. Pedículos. Esos son pedículos, derecho e izquierdo, ¿ya? Acuérdense de espinosa, acuérdense de espinosa igual, está de frente. Y por eso tienen el mismo aspecto. La espinosa tiene el mismo aspecto de los pedículos porque son estructuras óseas que están vistas así en forma ortógrafo de frente. Entonces lo que yo veo ahí como ojito, como borde radiopaco, es el contorno de la estructura que sería el borde del pedículo, ¿ya? De espinosa. Las láminas, alumnos por si acaso están acá atrás, ahí. Entre el pedículo y la apófisis espinosa, eso, tejido óseo que está detrás del cuerpo vertebral, eso es lámina. No solo la lámina está entre el pedículo y los dibujos con forma axial ahí, entre el pedículo la lámina está entre el pedículo y apófisis espinosa, ¿no? Que corresponde al muro posterior del canal vertebral, ¿no? Ese músculo no está muy desarrollado porque es una rama, puede ser. El músculo que está al lado de la vértebra, ¿cómo se llama? Al lado de la apófisis espinosa. Perdón, las transversas. Repaso. ¿Cómo se llama esto? El Atlas. ¿Cómo se llama? No, ¿cómo se llama esto que está acá al lado? Ahí. Hasta ahí. Uno, acá hay otro. Masas laterales, ¿no? Masas laterales. ¿De qué vértebra? Del Atlas. El Atlas. El Atlas no es el cuerpo. ¿Quién pasa a ser el cuerpo del Atlas? La odontoides, ¿no? Ese es la odontoide. ¿De qué vértebra? De esta. ¿Qué vértebra es esta?
Y atrás está su apófisis espinosa, que en la lumbar es esto, ¿no es cierto? Y acá es bífida. Esa apófisis espinosa es bífida. Acá también es bífida, ¿no es cierto? Todas las vértebras cervicales tienen, no todas, C2, C3, C4, C5, C6, apófisis espinosa es bífida. C7, espina. Entonces ahí está, la masa lateral del atlas, axis. ¿Ya? Lo más radiopaco que podemos tener en la boca como algo cuerpo extraño, que tenemos todo en nuestra boquita, en nuestras piezas dentarias, todo, no creo que alguien no tenga. ¿Qué son esos? Es un cuerpo extraño, ¿no? Lo que nos coloca el dentista cuando tenemos caries, tapadura, ¿no? Eso, por si acaso. Son elementos opacos. ¿Ya? Esos son, corresponden a nuestra anatomía. Son elementos extraños que se colocaron ahí porque tuvimos ahí una lesión en la pieza dental. ¿Ya? Entonces, te pregunto por esto, tapadura, amalgama, obturación obturación. A veces aparecen pacientes que tienen tornillitos. El tornillito significa que se le puso una prótesis. ¿Ya? También aparece muy habitual eso. ¿Ya? Aquí las vértebras cervicales, acuérdense, si les pregunto por esta vértebra, ¿cómo se llama esta? Atlas. ¿Qué es lo que se ve del atlas en la radiografía? Solamente su arco anterior y su arco posterior. No vemos las masas laterales que estarían acá. Vemos su arco anterior, que es una vista ortógrada de algo que viene, o sea, vista en forma lateral, y algo que está acá adelante. Eso es el arco anterior y es el arco posterior. Por lo tanto, si hay una flechita acá que apunta a eso, arco posterior del atlas. Si hay una flechita que apunte a esta estructura que está acá, ¿qué sería? El cuerpo vertebral de qué vértebra? ¿Qué vértebra sería esa? ¿Vamos a dar fecha? C5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuerpo vertebral de C5. Recuerden que C1 es ese. C2 es este que tiene odontoide, acá no se alcanza a ver, pero C2 es este tremendo cuerpo vertebral, ¿no es cierto? Con una tremenda espinosa es C2. Ahí está, 3, 4, 5, 6 y 7. La apófisis espinosa de C7 no tiene, es una apófisis espinosa, no es bífida. Este espacio aéreo que está delante, ¿ven un tubito aéreo que sería? Este tubito con aire, está acá. Tráquea, muy bien, tráquea. Eso tiene aire, o sea, radiolúcido. Tráquea. La tráquea empieza ahí por lo menos en C3, C4. Ahí, ese cosito que está debajo de la perita acá, que no articula con ningún hueso, sino que está entre músculos. ¿Cómo se llama? Hyoides. ¿Ya? Hay muchos músculos, hyoides, genioides, músculos que están acá debajo. Eso es un cosito que se llama hyoides. Entonces, y los espacios discales en este paciente están todos similares. Si son similares, no tienen nada. ¿Ya? No hay discopatía, no hay autopito tampoco. No hay desplazamiento tampoco. ¿Ya? Entonces está normal. Hoy día en la tarde o mañana, a más tardar, hasta el jueves, les voy a subir la temática del tercer trabajo, que va a ser más o menos de esta característica. Acá hay una columna cervical que los discos prácticamente no aparecen bien, o sea, aparecen bien, perdón, y en un espacio no aparecen. Si no aparece y no hay nada de disco, tampoco hay discopatía. Están los cuerpos fusionados, que se llama fusión vertebral. Esto corresponde a lo que se denomina malformaciones congénitas de la columna. ¿Ya? La más común de todas es la fusión vertebral, puede ser a nivel cervical o a nivel lumbar, o también a nivel dorsal. Cuando es a nivel cervical se le denomina ese nombre,
triple fail. Igual como desde ahora el vocabulario kinésico ustedes van probablemente alguna vez encontrarse con un paciente con una fusión vertebral del cuello. Eso se llama triple fail, ¿ya? ¿Qué es lo que es triple fail? Fusión de vértebras, que pueden ser cuerpos vertebrales, pueden ser sistema articular, o sea, no existir articulaciones interboficiarias, o también pueden ser fusión de espinosas, ¿ya? Cualquier elemento de las vértebras fusionadas se llama enfermedad de triple fail, ¿ya? Entonces, genera, si son dos cuerpos, ni siquiera se nota en el paciente que tiene ese defecto, pero si son muchos cuerpos vertebrales, generalmente debe ser un cuello rígido, ¿ya? O a veces el triple fail es fusionado hacia el lado, ¿ya? Eso ya genera un problema estético y en realidad no tiene solución no se opera, ¿ya? Eso se llama triple fail o fusión de cuerpos vertebrales. Ahí dice, consiste en el desorden esquelético complejo, altamente heterogéneo, caracterizado por fusión congénita de dos o más vértebras cervicales. Eso se llama triple fail. Dentro de la temática igual se lo voy a pedir a ustedes, ¿ya? Otra variante anatómica que es frecuente encontrarse también en una malformación congénita es la presencia de costilla cervical. La costilla cervical se llama costilla cervical porque es la aparición de una costilla en la séptima transversa cervical, ¿ya? Lo que ustedes están viendo acá es una transversa más grande de la otra que se llama transversomegalia. Y acá hay una transversa y debajo de la transversa una costilla. Aparece una costilla y eso es una malformación congénita. Si esa malformación, esa costilla es pequeñita, no se le hace nada. Pero si es muy larga y se ubica sobre la primera costilla, si la mitad llega hasta sobre la primera costilla de la curva acá, que puede ser, genera problemas, ¿ya? Acuérdense que sobre la primera costilla pasan dos estructuras vasculares importantes, que son la arteria y la vena subclavia. Subclavia debajo de la clavícula, entre la clavícula y la primera costilla. Si existe una costilla cervical, esa costilla se va a meter entre la clavícula y la primera costilla. ¿Qué va a generar? Compresión de la arteria y la vena subclavia. Y eso va a generar un problema. ¿Qué pasa si se me comprime la arteria subclavia? Me va a dar cianosis. Se me va a poner azulita, ¿no? Se me va a helar entonces ahí se opera. Ahí se opera, ¿ya? Pero si es pequeñita, no da problema, ¿ya? En este caso, esto es presencia de costilla cervical. Otra malformación es... el concepto nódulo de Schmorl es esto, ¿no? El nódulo de Schmorl es un hallazgo radiológico, no tiene ninguna complicación patológica, es un hallazgo radiológico. El nódulo de Schmorl es un debilitamiento de la plataforma superior o inferior de un cuerpo vertebral. ¿Qué ocurre ahí? Aparecen estas depresiones de plataforma superior o inferior que son milimétricas, son de 3, 4, 5 milímetros y hacen una impresión en esa zona. Puede ser ahí, también puede ser acá abajo, ¿eh? Entonces, eso se llama nódulo de Schmorl y vuelvo a repetir, es un hallazgo radiológico. O sea, ustedes ven a un paciente con ese nódulo de Schmorl, no tiene ninguna importancia patológica, solamente está ahí y no genera ningún problema ni dolor, ¿ya? Ese espacio, acuérdense, acá hay un disco y ese espacio pasa a ser llenado con disco vertebral, disco, o digamos lo que está por fuera del disco, lo que está en el centro del disco del núcleo, eso pasa a ser llenado por ese disco, no hay ningún problema, no hay ni un nervio, hay ninguna cosa. Está no, ¿ya? Nódulo de Schmorl. Fusión de vértebras lumbares también puede haber. Acá se ven 3 vértebras fusionadas. No existe disco, entonces es una fusión de vértebras lumbares. Acá también no existe disco, ni siquiera se ve la línea discal ahí, está fusionado. También es una malformación congénita. Obviamente en este paciente le generó que no exista la lordosis fisiológica de la lumbar. Puede generar también problemas en las articulaciones intraproxiales probablemente, pero es congénito. En estos casos no se le puede hacer nada. Existe, pero no se puede hacer nada. Vértebra de transición. Vértebra de transición
significa, cuando dice vértebra de transición, es cuando, ejemplo, puede aparecerle un paciente con 4 vértebras lumbares. Es porque la porción sacra o la porción dorsal adquirió la forma de una. Es cuando una vértebra lumbar adquiere otras formas de vértebra. Ejemplo, una 13ª dorsal. O la primera sacra. ¿Ya? ¿Ya? Lo más común es que la primera sacra se lumbarice, o sea, hayan 4 vértebras lumbares y hayan 6 vértebras sacras. Que es lo más común que ocurre. Eso también es una variante, o sea, no una variante, eso se llama malformación congénita. Se nace con ese problema. Así que una anomalía morfológica. Y después está lo que se denomina 1, 2, 3, 4. Claro, acá hay 4 vértebras lumbares. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, esta de acá, que debería ser la quinta lumbar, ¿qué le pasó? Se unió al sacro. Y eso se llama vértebra de transición. Completamente la vértebra que tenía, ¿no es cierto?, tenía que ser la quinta lumbar, pasó a ser sacra. En forma congénita. Eso no tiene explicación. Se nace con eso. Entonces, uno cuenta 4 vértebras lumbares. Y, ¿dónde está la quinta? Acá se sacralizó. ¿Ya? No ocasiona problemas tampoco. ¿Ya? Entonces tenemos, eso se llama vértebra de transición. Después existe lo que se denomina hemivértebra de transición, que es más común. Hemivértebra de transición dice, la mitad solamente de una vértebra solamente la mitad adquiere la forma de la otra. Hemivértebra de transición. También es congénito. Entonces, esta zona de acá tenemos transversa. Por lo tanto, la mitad izquierda es lumbar. Pero la mitad derecha de la vértebra es sacra. ¿Por qué? Porque acá en vez de hacer transversa, hizo ala sacra. Y el ala sacra prácticamente está junto con el sacro. Se llama hemivértebra de transición. Este genera problemas en el tiempo. Ya cuando el paciente va, ¿cierto?, cada vez va envejeciendo, generalmente aparecen acá unos osteofitos y generan dolor. ¿Ya? Y el dolor se puede, ustedes saben que en kinesiología se puede calmar con algunas técnicas para calmar dolor, ¿ya?, en la zona. Hemivértebra de transición. Después tenemos la espina bífida, que es ejemplo, cuando hay una apófisis espinosa, tiene que ser espinosa, pero si hay una apófisis espinosa o la espinosa, en realidad cuando está en el periodo de osteogénesis, se forma por la fusión de las láminas. Las láminas que están en la parte posterior, en la osteogénesis, en la formación de toda la vértebra, se genera por la unión de las dos láminas y genera una espina hacia posterior que se llama espinosa. En la osteogénesis puede ocurrir un daño mínimo, o sea, no un daño, una malformación mínima que genere que esas dos, en vez de fusionarse, hicieron esto. En vez de fusionarse, formar la espinosa, hicieron eso y se quedaron así separadas. Eso se llama espina bífida. ¿Ya? Si es pequeño la alteración, por lo tanto está formado igual el arco posterior del canal vertebral, si es pequeño no provoca problemas. Provocaría problemas cuando era un bebé, que se dice que la presencia de espina bífida es en aquel niño que se orinó hasta más tarde. ¿No escuchaba usted? Tú te orinaste hasta el año. Normal. Te orinaste hasta los 4 años, estaba ahí en la cama de orinar. ¿Ya? Eso tiene que ver con la espina bífida, pero así, pequeñito. ¿Ya? Porque si esta espina bífida, esta lámina hizo esto y ni siquiera creció y llegó allá, puede generar problemas ya neurológicos. Eso se llama meningocele o menomeningocele. ¿Ya? Eso ya es. La menomeningocele es otra cosa. Pero el concepto es de eso. Es la lámina que se va a juntar, ¿no es cierto? Se juntó y hizo espina bífida, generó canal, o sea, borde posterior del canal. Pero si no se juntó, quedó separado, el canal vertebral, el muro posterior del canal vertebral no se forma y queda tejido blando no solamente hecho.
meningocele y mielomeningocele. Meningocele y mielomeningocele. Mielomeningocele es esto. Dije que este es el canal vertebral. Acá debería estar cerrado el canal vertebral posterior, que son la lámina derecha y la lámina izquierda, pero la lámina no formaron la espinosa, eso se da cuenta cuando nace el bebé, y dejó un espacio acá. Pero un espacio que tiene tejido blando, tiene grasita, tiene músculo en la parte posterior, pero ese tejido blando apareció detrás. Esto, el niño nace con esto. Esto se llama mielomeningocele. ¿Qué es lo que tiene el mielomeningocele en esta bolsa? Líquido cefalorraquídeo. Y cuando eso se llama meningocele solamente cuando tiene líquido cefalorraquídeo. Cuando tiene líquido cefalorraquídeo y mielo, o sea, elementos nerviosos en ese saco, se llama mielomeningocele. Vuelvo a repetir, meningocele se llama solamente cuando tiene líquido cefalorraquídeo. Y mielomeningocele es cuando tiene el saco, tiene líquido y estructuras nerviosas. De nuevo, en la no formación esto es axial, ya un corte axial en resonancia. Este es el canal medular y acá está el saco dural, que tiene cola de caballo. Si está cerrado es normal, pero si está abierto, generalmente por ese espacio sale líquido cefalorraquídeo y está en una meninge, no se va a romper, ¿ya? Va a salir ese cuerpo. Debajo de la grasa articular. Si esta bolsa solamente tiene líquido cefalorraquídeo, se denomina meningocele. Y si tiene líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo y elementos nerviosos, eso se llama mielomeningocele. Y eso genera problemas neurológicos. Ustedes van a ver problemas de kinesiología pediátrica, probablemente se enfrenten a un niño que nació con mielomeningocele y va a quedar con secuelas. ¿Ya? No va a dominar el esfínter y probablemente tenga una secuela. Depende del estadio. Puede tener problemas, ¿no es cierto?, neurológicos sensitivos, neurológicos de las extremidades inferiores. Artrodesis. Han escuchado bastante la palabra artrodesis. Definición de artrodesis, ¿no es cierto? Fijación de una articulación o de dos articulaciones, o de tres, de cuatro, de articulaciones, por métodos quirúrgicos, donde esto se fijó con elementos de osteosíntesis. ¿Ya? Elementos de osteosíntesis son todas esas placas, tornillos, tubos centromedulares cuando era niño, ¿no es cierto? Todos estos se llaman tornillos, en este caso, elementos de osteosíntesis. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hizo acá? Se fijó 1, 2, 3 vértebras. ¿Se fijan? Esa zona no va a tener más movimiento toda su vida. ¿Ya? Uno dice, ¿es beneficio o es algo positivo para el paciente? Dependiendo de la patología, es beneficio. ¿Ya? Ejemplo, cuando hay fracturas, cuando hay espondilolistesis muy inestables, cuando hay tumores óseos o cuando hay estenosis del canal raquídeo, también se da este tratamiento. ¿Ya? Se llama artrodesis. Ustedes van a trabajar con este paciente cuando venga operado, un poco operado para que integrarlo nuevamente al trabajo, tenga una buena recuperación. Van a estar enfrente ustedes el kinesiólogo enfrente del paciente con la artrodesis. ¿Ya? Hay artrodesis de columna lumbar, artrodesis de columna cervical o artrodesis de columna dorsal. ¿Ya? Una vista lateral, en este caso la artrodesis se hizo por fractura. Esto es una fractura del cuerpo vertebral, que lo hemos visto en el último PPT que les planteé, ¿no es cierto? La fractura del cuerpo vertebral. La fractura del cuerpo vertebral puede ser solamente la parte anterior, y si el esqueleto, la parte de la columna está estable, generalmente se le trata con una inmovilización. ¿Ya? Y la inmovilización en columna sí que es complicado para el paciente. ¿Ya? Inmovilizar una columna con yeso es un corsé completo. Ustedes cuando trabajan se van a acordar de mí. Paciente con una fractura de vértebra, acá adelante, solamente adelante. Estable, porque se hizo el escáner y se vio que solamente la fractura era aquí y no atrás. Estable significa, si es estable el paciente se puede poner yeso y
¿Y cómo se coloca yeso? Por ser. Por ser desde acá hasta acá. E incluso con hombrera, a veces. Paciente, imagínense un paciente con yeso de aquí hasta acá. Espalda adelante, todo un corsé. Eso es cuando la fractura de cuerpo lateral es estable. Pero cuando es inestable, artrodesis. Inestable significa que la fractura está acá y dañó al canal vertebral. Es inestable. Si no se le coloca el elemento de ortosíntesis, puede haber en cualquier momento un desplazamiento y romper el material nervioso que pasa por el canal vertebral, que es la médula. ¿Ya? En este caso es porque es dorsal. ¿Ya? Entonces, esto es artrodesis. ¿Quién va a rehabilitar a ese paciente? Ustedes. ¿Ya? Artrodesis. Si es que eligen la especialidad de columna. Ustedes también tienen sus especialidades, ¿no? ¿O no? O hay kinesiólogos que hagan de todo, ¿no? ¿Saben cuál es el rol que nos cumple ustedes cuando crecen o no? ¿Ah? ¿A quién les gusta el respiratorio? ¿Les gusta la rehabilitación? ¿Qué cosa? Ah, todo. Todo. Respiratorio es, cuando vamos al respiratorio, atelectasia, neumonía, cuerpo de cráneo. Es nervioso también, vamos a ver algunos accidentes cerebrovasculares. Eso es. Mielomeningos. Acá, otro. Artrodesis recién era por fractura. Esto es una artrodesis por estenosis del canal raquídeo. Puede haber estenosis del canal raquídeo. Acá al paciente se le sacó parte del muro posterior del canal raquídeo, que el muro posterior del canal raquídeo lo forman las láminas y la espinosa. Aquí el paciente no tiene ni espinosa ni lámina. Ya se la sacaron, porque probablemente ahí está el origen de la estenosis, ahí en la lámina y en la parte posterior probablemente tenía osteofitos o nació con estenosis, nació congénitamente con un canal estrecho. Entonces, para crearle un canal más amplio, le sacaron los elementos óseos atrás y le dejaron solamente los tejidos blandos. Las meninges, los músculos, todo se le dejó atrás. Entonces se sacó la parte ósea. No hay láminas, acá arriba hay láminas, por acá no hay láminas, pero acá no hay láminas ni espinosas. Está vacío, no hay espinosas ni láminas. Obviamente el paciente antes de eso tenía su lámina, tenía espinosa, pero tenía mucho dolor porque tenía estenosis. Entonces se despliega, se saca eso y para sacar eso hay que dejarlo estable. Y se le puso elementos ortosíntesis que forman artrodesis. ¿Cuántos espacios? ¿Cuántas vértebras? Sacro, 1, 2, 3, 4, 5. Prácticamente toda la región lumbar está con elementos de ortosíntesis. O sea, eso va a quedar completamente rígido. Pero para el paciente es más beneficio. ¿Ya? Artrodesis por una raquiestenosis. ¿Ya? Estamos terminando ya. ¿Cuándo la fecha? Y artrodesis también, yo os digo artrodesis que es esta que está acá. Que también se puede poner en el cuello. Este es un abordaje anterior. El cirujano, el médico traumatólogo ingresa por la venanza. Y ustedes ven que hay unos clips ahí, ¿no es cierto? Estos están acá en el disco, o sea, aquí en realidad hoy en día cuando se sacan los discos, las hernias del disco del núcleo pulposo de la zona cervical, se saca todo el disco. Pero queda un espacio. Ese espacio se rellena con un sistema de prótesis. ¿Ya? Y estarían acá, que es un sistema clínico que no se ve, de reducción. Y están reemplazados con esto, y esto lo sostiene. Y aparte se colocan tornillos, la parte cervical. Esto es la prótesis de la columna cervical. ¿Ya? Por hernias. ¿Alguna pregunta, niños? Hice un repaso para su práctico y para su prueba de cátedra. Acuérdense del concepto espondilolistesis, espondilosis, espondilolisis, artrodesis. ¿Ya? Acuérdense que
Lo vamos a preguntar en la prueba. Probablemente sean las preguntas abiertas. Espondilolistesis, desplazamiento. Espondilolisis, rompimiento del ritmo de la lámina. Espondilosis, aparición de tufitos alrededor de los cuerpos laterales, orígenes degenerativos. Discopatías, disminución del espacio discal. ¿Dónde hay artrosis en la columna? ¿En qué parte hay artrosis en la columna? Pregunta de prueba. En las articulaciones intraapofisiales o psicoapofisiales. Ahí hay artrosis. Son articulaciones muy pequeñitas, pero como tienen sinovial y tienen el cartílago articular, cartílago articular, generan artrosis. Pero entre cuerpo y cuerpo, discopatía. ¿Ya? ¿Alguna consulta? 35. O sea, 35 puntos alternativas. Y 2 preguntitas abiertas. Y el práctico, que viene la próxima semana, son como 18 láminas. ¿Práctico la próxima semana, verdad? 15 días más. La próxima semana, si está todo calendarizado, el semestre está calendarizado completo. ¿Ah? Miembro superior, inferior y columna. Sí, miembro superior, inferior y columna. Sí. Miembro superior, inferior y columna. Pero el práctico va a ser por taller. ¿Sí? No, lo hagamos todo un solo día, puede ser también. 1 hora y media, 45 minutos para cada grupo. Solo días terminamos, porque las pruebas generalmente son de 1 hora o 45 minutos. Voy a eso, tengo 15 días para verlo. Lo hacemos, ¿ya? Bueno, mañana tengo las notas de laboratorio mejor. O sea, perdón, mañana. El jueves a la 1. Los de taller 2, el jueves a la 1, ¿ya? Todos están en conocimiento en los grupos del día jueves que vamos a tener el laboratorio